este evento tan importante. La invitada que a continuación estará con nosotros es la licenciada Doredith Tobar Gutiérrez. Ella es de la Academia de Historia de Palmira y nos va a hablar un poco acerca de esa importante entidad que ya lleva un buen tiempo trabajando por el rescate de la identidad y sentido de pertenencia que como palmiranos, vallecaucanos y colombianos debemos tener. Así que quiero que por favor se ubiquen. No te me atraveses, Mocadita, por favor. Con un aplauso muy especial a esta mujer que hoy nos acompaña a la hora de hoy. Les recuerdo, acuérdense un poquito más para acá, los que están por allá, unas horas para acá para que podamos compartir con la profe y poder conocer un poco más acerca de los detalles de conformación, creación y desarrollo de lo que ha sido la Academia de Historia y ese proceso evolutivo que ha tenido y sobre todo los nuevos proyectos que quieren plantear como este que también se involucran para de la mano de semilleros que están construyendo de las nuevas generaciones y también de esos que son un poco más versados y que ya han ido a la Academia poder generar una ciudad de conocimiento como es el eslogan de la Academia de Historia de nuestra ciudad. Así que les digo entonces con estos jóvenes que también acompañan a la doctora Emily, que hace parte de este semillero y obviamente pues ella con esa propuesta tan importante que nos viene a plantear en el día de hoy. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, a nosotros nos corresponde el tema de la juventud. Básicamente, después de haber escuchado tan importantes ponencias en relación a cómo se vienen manejando los nuevos enfoques de la enseñanza de las ciencias sociales en la educación superior y desde el punto de vista de los investigadores, pues de todas maneras para nosotros no deja de convertirse en un reto el hecho de que asumimos ese reto desde la perspectiva de tratar de cambiar la enseñanza de las ciencias sociales desde el aula de clase en básica y en media. No es desconocido para muchos de los que nos encontramos aquí el hecho de que la clase de historia, desafortunadamente en los colegios de Colombia, se ha venido tornando en la clase aburridora, en la clase de aletargamiento, en la clase de pronto que desde los mismos currículums y algunos planes de estudio y políticas institucionales era la cenicienta, digamos, de las demás áreas dentro de lo que era la transversalidad del plan de estudios en las diferentes instituciones educativas. Hemos venido haciendo una crítica y una reflexión, los docentes de secundaria, en el sentido de rescatar la clase de historia de lo que realmente significa y lo que realmente es, porque la verdad es que en este momento nosotros estamos trabajando absolutamente de todo menos historia y geografía. Ustedes saben que en la interdisciplinaridad historia y geografía son fundamentales, pero lastimosamente hoy en día lógico que hay que trabajar con valores, con ética, con religión, con filosofía, que son algunas asignaturas afines al área de las ciencias sociales, pero la historia como tal ha perdido mucho valor dentro de lo que es el enfoque formativo de nuestros estudiantes de secundaria. Creo que esa ha sido una de las dificultades que tienen los chicos cuando se gradúan y se van a la escuela superior, donde se presentan muchos vacíos en relación con temas de formación, en temas de la historiografía, no solamente nacional, sino local. Lo más triste es que desconocemos de dónde somos, desconocemos nuestra región, desconocemos nuestra localidad. Entonces, solamente aprovechando esa invitación que nos hizo a los docentes de sociales el Ministerio de Educación, creo que pues me atreví entre tantos. Somos todos los docentes trabajando por un cambio, pero a la hora de generar unas prácticas a veces no nos atrevemos a escribir, nos da como miedo generar unas prácticas diferentes a las que están estipuladas dentro de esta cotidianidad pedagógica, y entonces hacer la diferencia fue lo que nos llevó a nosotros a proponer dentro del proyecto Semillas del Futuro la investigación como una estrategia en la enseñanza de las ciencias sociales y la historia. Por cuestión de tiempo y porque me parece importante también hacer una breve presentación de la actividad en la cual participamos la semana pasada en representación de Palmira y el Valle del Cauca en el Foro Nacional de Competencias Ciudadanas. Considero que vamos a ser un poco breves en esta parte y solamente como
en función de lo que veníamos haciendo, y para mis compañeros del área de sociales, que veo aquí hay varios que trabajan, que los conozco trabajando en secundaria, en esta parte y esta preocupación grande que nos ha generado a todos los docentes, el hecho de que hay un vacío histórico, hay una ruptura con el pasado histórico de las valoraciones de los y las jóvenes en este momento, donde tratar de sustraerlos de esa forma de ser y meterlos un poquito en este compromiso de interesarse por sí mismos, por saber de dónde son, por averiguar sobre el por qué, por ejemplo, aquí en Palmira el paraíso es importante o no, y no es el paseo de Ulla, que comúnmente veía yo cuando llegué aquí a Palmira hace unos años. Entonces, meterse en ese cuento generó toda una didáctica, toda una pedagogía, para la cual conté con la participación del programa de Historia Hoy Ondas Valle del Cauca de la universidad, donde nos colaboraron varios historiadores en un proceso que duró 3 años. Cuando comenzó el proyecto bicentenario, quiero referirme también, escuchando a nuestro conferencista anterior que hablaba sobre el tema de los Santanderes, me parece importantísimo, porque el proyecto bicentenario fue una excusa más. A nosotros los docentes nos sirvió como eso para poder de pronto generar esa inquietud y esa reflexión en términos de historia con nuestros chicos. Entonces nos generaron todo un proceso, todo un camino, una ruta que nos sirvió para de pronto comenzar a generarle esa iniciativa a los estudiantes desde el salón de clase. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, podemos... El grupo Semillas del Futuro se vincula al proyecto del Bicentenario a partir de la convocatoria que realizó el Ministerio de Educación con el concurso Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia desde el año 2008, como les venía diciendo. Este proyecto fue sensibilizado desde la clase de Ciencias Sociales y con los docentes del área de Ciencias Sociales, tratando de generar una expectativa en torno al programa y en relación con las temáticas y los procesos de participación que ésta proponía. Lo hicimos entonces en relación con una temática que eran las manifestaciones de libertad de los esclavos en el Valle del Cauca. Allí tenemos una diapositiva de 3. Bueno, aquí estaban las etapas del proyecto de historia Aprendiendo con el Bicentenario, que básicamente fueron 3. En el 2008 arrancamos con la primera parte, que era aprender a preguntar y preguntar para aprender. En el 2009 se trabajó la segunda parte, aprender a investigar e investigar para aprender. Y finalmente, en la parte final del proyecto se trabajó las historias, memoria plural y las historias locales. En la primera parte estuvimos motivados por la temática, los estudiantes comenzaron a responder masivamente, comenzamos un proceso de sensibilización y tratamos a través de la página del Ministerio, así como se ha hecho en las diferentes versiones del cuento, que creo que van en la número 5, comenzamos a generarles una reflexión en torno a cómo podría haber sido la vida hace 200 años en la independencia. Entonces se trataba de devolverle a los estudiantes el derecho a participar y a preguntar. Vuelvo y repito, desafortunadamente en los colegios a veces los chicos se quedan con el hecho de que los docentes les damos absolutamente todo y entonces en ese momento estamos castrando su posibilidad de que ellos participen, de que ellos generen expectativas respecto a un tema, y comenzamos a trabajar a nivel nacional desde los enfoques de primaria, básica, media, con preguntas básicas de lo que podía haber sido la vida en esa época, hace 200 años. Entonces, afortunadamente nosotros, digo yo, participamos más o menos un grupo de 200 estudiantes de grado 10º y 11. En el país se presentaron 16.500 preguntas, de las cuales el Ministerio iba a seleccionar 200 en relación con la temática. Como cosa especial, pues esperamos siempre más, pero la alegría fue muy grande cuando salimos elegidos con esta era nuestra pregunta, ¿no? La que decía yo ahora, ¿cómo, quién lideró y cuáles fueron las manifestaciones de libertad de los esclavos en el Valle del Cauca? Esa pregunta pues nos generó a nosotros muchas inquietudes. El problema fue grande cuando, después de haber sido seleccionados entre las 200 por un estudiante de grado 10º y con una preocupación bastante grande para los docentes de sociales, y era que para el Valle del Cauca creo que fueron solamente 5, 6 o 7 preguntas seleccionadas para nuestro departamento.
Entonces, eso ya nos tiene que sentar a nosotros a pensar también como docentes de sociales, porque mientras uno veía que para los Santanderes, para el Cauca, para el eje cafetero, en la costa, inclusive los muchachitos desde el preescolar, desde primaria, ya estaban generando unas preguntas y estaban trabajando en torno a ellas. Había departamentos como el nuestro donde nos estábamos quedando un poco cortos en relación con eso. Y eso responde precisamente a ese interés de los estudiantes en la escuela en razón de lo que es el área de las ciencias sociales. Muy contentos por haber ganado esa primera etapa, por haber sido pues, elegidos, pero vino la segunda parte y nos devolvió el ministerio la siguiente pregunta. Muy buena la pregunta, ahora respóndanla. Entonces, cuando nosotros estamos todavía pensando que nos sentamos con una editorial en que las temáticas son muy cortas, en que a veces se cortan los procesos y uno no tiene la posibilidad de profundizar y ahondar en ciertas temáticas, ¿cómo podíamos hacerlo? Comenzamos entonces a partir de ese momento con la participación de Historia Hoy, Ondas, Valle del Cauca. Incursionamos con un nuevo enfoque de investigación desde el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de las ciencias sociales a través de la cooperación de entidades vinculadas al ministerio como era Conciencias, Fundación FES y Universidad del Valle. Entonces se convirtió en este entonces la pregunta como punto de partida. Nos desvinculamos un poco de ese plan de estudios como estaba marcado y que a veces desafortunadamente dentro de los enfoques institucionales a nosotros se nos exige cumplir con un derrotero y entonces son los 60 minutos de clase y los temas que hay que hacer y hay que presentar formas, hay que presentar una cantidad de cosas y eso también nos inhibe a los docentes a veces como de generar unas prácticas diferentes que nos permitan hacer algo diferente con los estudiantes. De todas maneras, allí me hice un par en el camino y comenzamos a trabajar con un grupo representativo de estos más o menos 200-250 estudiantes. La pregunta, como les dije, era ¿quién lideró? ¿Cómo fueron las manifestaciones de libertad de los esclavos en el Valle del Cauca? Entendiendo que este solo fue el punto de partida de un proceso que arrancaría dentro de la rigurosidad de los lineamientos del Ministerio estipulados en la cartilla número 2, construyendo respuestas, y contamos con el aporte invaluable pues, de 3 historiadores que nos asignaron desde la Valle. Primero nos permitió situarnos y evaluar nuestra propuesta para saber en qué íbamos, cómo íbamos a comenzar, correspondientes al balance de la primera etapa. En segunda instancia, el conocimiento de ese resultado se consignó en la cartilla de 200 años, 200 preguntas del Ministerio, y que contenía pues, las 13 categorías estipuladas y elementos importantes que guardaban conexión con nuestro proceso de investigación. Allí comenzamos a generar lo que era la experiencia en la búsqueda de información. Usualmente, una de las dificultades que inclusive se manejaban hace unos días en el Foro Nacional es la utilización de las TIC, de las tecnologías por parte de nuestros jóvenes que a la postre, cuando no se utilizan bien, nos están generando problemas gravísimos en términos de convivencia, y eso es lo que está pasando con el hecho de que los chicos la utilizan mucho en las redes sociales, pero realmente les falta conocimiento amplio sobre cómo utilizarlas en su aprovechamiento y en el conocimiento como tal. Entonces, a partir de ahí, comenzamos nosotros, les digo, nos situamos, hicimos un balance, comenzamos con la experiencia como tal, hicimos un seguimiento continuo y permanente del proceso, comenzamos a hacer monitoreo, cada uno de los estudiantes tenía su propia bitácora, la docente también lógicamente en cada uno de los acompañamientos con los investigadores. Luego de las reuniones con el historiador iniciamos la segunda etapa, aprender a investigar para aprender, con una sensibilización general sobre el periodo histórico que abarcaba el tema de la independencia desde 1774, tratando temas como por ejemplo las primeras revueltas contra las dinastías borbónicas, la Revolución Francesa, pensadores ilustrados, la escolástica, desarrollo científico, la expedición botánica, la organización de las colonias en América, bueno, una cantidad de elementos que se nos convirtieron en una cantidad de fuentes donde de pronto no sabíamos qué íbamos a hacer con todos ellos, pero a partir de ahí, en el desarrollo del proceso surgió la necesidad de ir acotando la pregunta. Aprendimos en ese sentido de la pregunta inicial, no era esa, tuvimos que acotarla en el tiempo y en el espacio. Determinados, donde vimos en cuenta la siguiente interrogante: ¿cómo íbamos a hacerlo? Teniendo en cuenta uno de los problemas de la delimitación en la investigación social, como eran el tiempo, el espacio y la temática. Creo que uno de los ponentes anteriores hablaba de cómo uno ubica un tema en la parte espaciotemporal, y
El tiempo, por ejemplo, unido a aspectos como el contexto general en el que vivieron los esclavos de 1774 a 1830, decidimos asumir este periodo escogido por el Ministerio inclusive, al cual se ajusta dentro de su enfoque temático a las expectativas en el desarrollo de nuestra pregunta. El espacio, definiendo el lugar, lógicamente pues estábamos abarcando temáticas que involucraban todo lo que fue el desarrollo de las situaciones emancipadoras de Europa, cuando se presentó la Revolución Francesa, las primeras revoluciones burguesas, todo el tema de los derechos humanos que se generó en esa época y que luego iba a llegar de la mano a nuestras colonias en América con Antonio Nariño. Entonces, asimismo teníamos nosotros que tratar como de acotar no solo en el tiempo, sino también en el espacio, el sitio al cual nos queríamos referir. Y nosotros queríamos hablar de lo que era, en términos de lo que iba a ser la tercera etapa, que era historia local, trabajarlo dentro de la región. Cómo esa historia afectó a una pequeña parte de la población, a una población inclusive que había sido invisibilizada dentro del periodo de la independencia y que generó una cantidad de aportes invaluables al proceso independentista. Entonces, definiendo el lugar, en Palmira o el Valle del Cauca, o en un contexto superior como por ejemplo la Nueva Granada o el Imperio Español. Había muchos elementos donde en ese acotamiento teníamos que decidir realmente en qué nos íbamos a enfocar, porque realmente, como les digo, la temática, las fuentes eran demasiadas, y para una persona que viene manejando el tema de la investigación, que ha hecho un trabajo minucioso como el que yo observé de nuestros conferencistas, que tienen la posibilidad de unos elementos, digo yo, en el carácter pedagógico de trabajarlo, pues definitivamente para nosotros como maestros en secundaria, cuando no tenemos como una idea general de qué es lo que hay que hacer, hasta nosotros nos confundimos. Es verdad, nos pegamos a un texto, y con un texto arrancamos, y eso en un momentico puede ser una temática de 2 o 3 clases y no dejo nada para los estudiantes. La temática, a partir de nuestra pregunta, revisamos las posibles temáticas, estableciendo como prioritaria la libertad de los esclavos, levantamientos, palenques, cimarronaje, manutención, entre otros. Entonces viene la otra parte, es cómo se pasó de la pregunta al problema de investigación. En relación con esto, en el proceso de acotamiento analizamos un tiempo menos amplio y más alcanzable en términos de los acontecimientos que abarcarían nuestra investigación, llegando a tomar la referencia de 1808 a 1830 en virtud de algunas revueltas de esclavos y otros grupos a finales del siglo XVIII, pero esto también nos puso en una disyuntiva, puesto que al escoger las fuentes podríamos entender que las informaciones de este periodo no cubrían todas las fechas que requeríamos para nuestra respuesta, lo cual nos llevó a revisar las temáticas donde había unas reglas que no podíamos desconocer, como por ejemplo los esclavos traídos a América, la condición de la trata en las colonias, qué pasaba con los Borbones, la dinastía reinante de esos tiempos en España, qué pasaba en América, o el Valle del Cauca existía en esa época o no, entre otros. Por lo tanto decidimos retomar el periodo estipulado por el Ministerio desde los criterios de los expertos y los historiadores. En términos del espacio, al iniciar el proceso teníamos entre tantas dudas que nos acompañaban, por ejemplo, resaltar la participación de Palmira en el contexto de las manifestaciones de independencia, por el conocimiento que teníamos y que habíamos resaltado, por ejemplo, entre ellas, ya cuando comenzamos a hacer muy público el tema de 2 grandes mujeres que murieron fusiladas en nuestra región, y soltar un poquito toda la historia pues que desde 1910 nos enseñaron, pues con toda la autoridad y todo el respeto, lógicamente, de Manuelita Sáenz, de Manuela Beltrán, de La Pola, etcétera, tantas heroínas importantes que a ustedes, a nosotros nos enseñaron, pero que nos olvidamos que en familia teníamos a Dorotea Castro y a su esclava María Josefa Costa, que también fueron mártires, fueron heroínas y que habían trabajado. Entonces nosotros ya veníamos haciéndolo en el colegio. Era una campaña que tenía como dentro del área de sociales de comenzar a fortalecer estos espacios, y que el Día de la Mujer y que el Día de la Independencia le hiciéramos un homenaje a nuestras personalidades palmiranas. Entonces, pues eso nos logró, me permitió, poder avanzar un poco en esta parte, porque ya cuando inició en el 2008 el programa del Ministerio, los académicos habíamos tenido la posibilidad algunos de hacer el primer diplomado en Historia del Valle del Cauca, y eso nos permitió unos insumos valiosos para poder comenzar a generar este tipo de reflexiones en los estudiantes.
Luego, en la búsqueda, hallazgo, lectura y análisis de las fuentes, logramos darnos cuenta que este hecho correspondía a un acontecimiento que formaba parte de todo un conglomerado de hechos que iban a generar toda una temática ligada a las manifestaciones de libertad de los esclavos para todo el Valle del Cauca o para la región vinculada en ese entonces en un contexto más amplio que iba a ser la gobernación de Popayán. Por lo tanto, decidimos retomar dentro del contexto de nuestra pregunta las manifestaciones de libertad de los esclavos en el Valle del Cauca. Bien, entonces ahora el recorrido de la trayectoria de indagación, las rutas que íbamos a tomar, los soportes sobre los cuales está sustentado el desarrollo de la pregunta y contenida la información, nos condujo a la ruta del recorrido de las trayectorias de indagación que se desarrolló así. En el trayecto 1 se hizo la selección de las fuentes históricas que se ajustaron al proceso de investigación en la delimitación del problema, tratando de organizar el listado de los lugares, las fuentes, los descriptores y la organización de las fichas o registros donde recogimos la información. Además, la búsqueda se basó en las fuentes de la época y fuentes posteriores a la época, dentro de las cuales se destacaban las fuentes escritas, correspondientes a los textos de referencia que se ajustaban al propósito de nuestra investigación, debido a que el material encontrado fue bastante amplio, representando no solo en la colección bicentenario, sino en bibliotecas municipales, archivo departamental. Por lo tanto, solo se extrajo de esta la información de prevalencia pues, en relación con el tema de los esclavos, como por ejemplo textos de geografía humana de Colombia, la protesta social en el suroccidente colombiano, que ya pues habíamos tenido posibilidad de leerla con los estudiantes de décimo grado, levantamientos de esclavos, por ejemplo, en el Valle del Río Cauca, registros y cartas de libertad del Archivo Histórico de Cali, entre otros. O sea, fueron muchos los elementos, muchas las responsabilidades, porque créanme, cuando yo estoy partiendo del hecho que a los estudiantes les generan, hay una dicotomía entre hacer o no hacer las cosas o hacerlas con la nota, pero que les genere una satisfacción leerse un libro de filosofía de Platón, leerse un libro de historia o leerse un libro de la narrativa y en la literatura de Gabriel García Márquez, pues a veces a nosotros nos va como mal. Entonces, que el chico tuviera la iniciativa de coger un texto, de coger unos cuantos capítulos, de ponernos tareas, de encontrarnos en tiempos extracurriculares, porque lógicamente el tiempo de la clase no es suficiente. Nosotros allí necesitamos el que le gusta le sabe, como decimos nosotros, porque generar de pronto esa iniciativa en el estudiante, que lo haga. Tuvimos días enteros que ellos sacrificaron sus sábados por estar sentados en el archivo, en la biblioteca municipal, de salir al Archivo Histórico de Cali. Nada más el hecho de ver a los chicos allá mirando los libros, con todo pues, lo que implica ir a un archivo histórico, mirar qué libro de Bolívar, donde firmó no sé qué tantas cosas, generaba un conocimiento tan amplio sobre el tema que eso pues, me incitaba a mí como a continuar con el trabajo y a ver la perspectiva desde las cuales nosotros podíamos involucrar al resto de los estudiantes en esto. Yo recuerdo que en esa época hicimos una actividad en el colegio, en esa época apenas sí conocía al compañero académico, a Henry, y lo invité y yo creo que él se quedó sorprendido de ver digamos, el interés de toda una jornada de la mañana en términos de la historia, cuando estábamos en una feria de valores con bombas, con platillos y con una cantidad de cosas, pero en el momento que trabajamos y miramos todo lo que los estudiantes habían hecho, maquetas muy bonitas, muy ilustrativas sobre los sitios históricos, comenzaron a entender que ir a la catedral tenía una historia, tenía un porqué, su construcción, ir a la misa no solamente santiguarse, volver y salir. Comenzaron a entender que la importancia de la llegada del ferrocarril, la Palmira, el tema de las victorias, y comenzaron como a valorarlas no en el sentido de que eran en ese entonces las victorias que encontrábamos nosotros allá en la galería, que para los muchachos no representaba sino el carro viejo allá, el cual todo el mundo se avergonzaba y ningún palmirano se quería subir en ellas. Eso lo recuerdo, era para llevar mercados, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, eso ha cambiado. Entonces, luego trabajamos con las fuentes visuales y audiovisuales, entre ellas, por ejemplo, la biblioteca virtual puesta a disposición de los estudiantes por parte del Ministerio. Se encontraron fotografías, afiches, pinturas, objetos de la época, canciones alusivas a la celebración de los mapas históricos, películas, videos, programas de televisión, el superior histórico muy invaluable para nosotros en este tema, la adaptación que hace Gabriel García Márquez relacionadas con la forma de vida en la colonia, eventos que se habían realizado en relación con el bicentenario
bicentenario, como la expedición de las fragatas en esa época, los congresos, los foros municipales, los foros departamentales y nacionales y todo lo que se convocó en torno al marco de la celebración del bicentenario. En relación con las fuentes orales, que es una de las partes que a mí más me gustan y que yo he visto que ha dado muchos resultados con nuestros chicos, tales como crónicas de Diana Uribe, tradiciones populares, entrevistas a los historiadores. El doctor Alberto Silva Escarpeta Llanas era un asiduo colaborador del proceso, y todas las visitas que hacemos a los archivos y entrevistas con otras personas, de las cuales los muchachos, el único contacto en sociales y en historia era con la profesora de la clase era María Carmen. Estas fuentes nos sirvieron de soporte en el proceso de investigación y de ahí se desprendieron las actividades que se ejecutaron y los productos finales del trabajo realizado por los estudiantes, tales como la caracterización de la época por medio de comparsas, donde los estudiantes representaron en la dinámica social, política y económica de 1810, correspondiente a las jerarquías, vestuarios, tales como damas antiguas, los criollos de la colonia, la población mestiza indígena, la condición de vida de los esclavos, todo eso a raíz de unas cuantas actividades que nos permitían hacer este tipo de trabajo. También se trabajó, hicieron coplas, música, adaptaciones de Choque Pintado, de música ahora pues tan buena de Somos Pacífico, teníamos muchachos cantando, haciendo una cantidad de dinámicas relacionadas con el trabajo. Estas propuestas las llevamos al foro municipal. Considero que fue valiosa y que por lo menos impactó y gustó a los evaluadores del ministerio, a las personas que nos escucharon, porque pues fuimos seleccionados para ir a representar a Palmira al Foro Nacional, aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia. En segunda medida llegamos a Bogotá y me acuerdo tanto que uno de los expertos internacionales que había trabajado, creo que con Nelson Mandela en la parte de Sudáfrica, había tocado algo y había leído la experiencia y pues a mí me daba como suspico porque yo decía, bueno, ¿en qué lío me metí con los muchachos? Nos hizo unas consideraciones, unas sugerencias, hemos tratado de mejorar en relación con lo que hicimos, pero fuimos elegidos para exponer en modalidad de póster, y lo mejor de todo, que entre los 12.000 grupos que iniciamos la segunda etapa del proyecto Bicentenario en el 2009, fuimos 50 finalistas. Entonces los muchachos tuvieron la oportunidad de ir, no ellos, eran pues, porque han sido muchas los grupos de chicos que han salido de Semillas del Futuro, de las promociones que se han vinculado al proyecto y que también se han beneficiado de él. Entonces, a mí me parece importante la propuesta porque me sacó a mí de ese letargo de ser la profesora de sociales en la clase de siempre, de pegarme una editorial. No estoy diciendo nada, no tengo nada en contra de ellas, pero yo considero que si nosotros como docentes del área de sociales no comenzamos a generar un cambio en nuestros chicos, es a partir de esta área que es tan importante, comenzar a fortalecer unos procesos en la dinámica social, donde ellos han entendido que ellos pueden ser protagonistas, que ellos pueden cambiar y que ellos pueden entenderse como parte de esa historia. En ese trayecto recopilamos información de acuerdo a las fuentes, lo cual permitió identificarlas en un balance temático que llevó a generar otras expectativas en relación con la esclavitud, con las manifestaciones de libertad, con la manumisión, etcétera, huidas y marronaje. Este proceso de alcanzar la libertad era a través de rebeliones o de compras, cómo se expresaban los hallazgos realizados en documentos del Archivo Histórico de Cali, de Popayán. Estaban contenidos y registrados en los fondos documentales de Cabildo, de escribanos, del Consejo, notariales desde 1830 hasta 1850, y reposaban en memorias también de la ciudad, cédulas reales, documentos que daban fe, gacetas, testamentos o ventas, así como las cartas de libertad de los esclavos, las cuales fueron halladas en el Archivo Histórico de Popayán. Indicadores que en relación con la pregunta de investigación permitieron nutrir la bibliografía, verificar hallazgos importantes, corroborar datos básicos, temas de profundización, jerarquización de las temáticas realizadas en las libretas de apuntes y registros, o como les dije, bitácoras de la docente y los estudiantes, tanto de los jóvenes como de los investigadores. Se le dio uso pertinente en esa primera parte a los niños, les dieron hasta computador. Eso es bueno, a veces también el estímulo que era bueno, ya van a tener donde ustedes comenzar a registrar las memorias, porque no teníamos en qué, me acuerdo tanto. En el proyecto 3 realizamos lecturas y análisis de las fuentes, teniendo cuidado con las palabras desconocidas,
y organizando un rosario con estos términos, lo cual nos sirvió de incentivo para comenzar a usar las fuentes y tratando de utilizar los 3 principios de la metodología sugerida por Historia Hoy, que era aprender a investigar o investigar para aprender, en cuya primera parte generamos preguntas básicas de todas las fuentes. Eso es lo que comúnmente le llamamos exprimir las fuentes, ¿no? En segundo lugar, los estudiantes organizados en grupos de estudio continuaron en el análisis literal de la fuente para finalizar con un análisis de contexto de la fuente, lo que nos permitió la discusión dialógica con otros documentos y construir ya una comunidad de conocimiento donde por lo menos todos sabíamos de qué estábamos hablando. Al comienzo no sabíamos para dónde íbamos, por dónde comenzar, pero nos fuimos metiendo ya como en este tema. Este ejercicio permitió situar los documentos de acuerdo a la información que contenía en relación con el contexto de la libertad de los esclavos, de manera general desde su condición de vida contenida en las cláusulas reales que significaron abuso, dominio, explotación por parte de sus amos, y de manera particular en el suroccidente colombiano a través del maltrato a que fueron sometidos en los oficios de haciendas, algunos centros mineros por parte de los esclavistas. Una parte importante aquí dentro de la parte pedagógica fue el aprendizaje colaborativo. Vienen las decisiones tomadas en grupo, cómo decidíamos con qué nos quedábamos, qué íbamos a desechar. Hace relación a la primera fase de la ruta, donde la reflexión se dio desde el interrogante ¿cómo comienza? Después de recopilar la información pertinente, se empezaron a estructurar los informes de acuerdo a la temática propuesta, guiadas por decisiones que se tomaron de manera conjunta. Esto correspondía a la producción de saber y conocimientos propios de la propuesta, donde la primera decisión estaba relacionada con la presentación general de Historia Hoy en el contexto y en los conocimientos previos a la sistematización. Entonces, íbamos a preguntar qué se registraba, cómo lo registrábamos, quiénes registraban, por qué se registraban, cuándo se registraban y para qué se registraban. Esto se constituyó en el aprendizaje colaborativo, generando una reflexión relacionada con la reacción de los estudiantes frente a la escogencia del proceso. Los estudiantes comenzaron a hacerle preguntas a la pregunta, como por ejemplo en el periodo de tiempo que nos ocupaba, que era la Ilustración, que fue la esclavitud, cómo influyó la escolástica en América y en procesos de dominación a través de la participación de la Iglesia, cuál era la incidencia del desarrollo de la ciencia, del pensamiento científico a través de la expedición botánica, etc. Siendo que su desarrollo les había representado una transvaloración a los afrodescendientes como seres humanos. Todo esto se categorizó para extraer información bibliográfica completa ajustada a la pregunta. En segunda instancia trabajamos cómo investigo, construyendo y recorriendo las trayectorias de investigación, de indagación y el recorrido analítico de esas fuentes. Por ejemplo, los documentos encontrados en el archivo histórico sobre cartas de libertad de los esclavos que nos hablaban sobre las diversas formas de manumisión generadas desde el momento en que se otorgó la libertad de vientres en 1921, o aquellos que tuvieron que esperar hasta 1851, fecha en la cual se dio la libertad de la manumisión. Entonces, quiero decirles que este proceso básicamente va a culminar después de 2010 con la tercera fase, que ya se va a relacionar con los diferentes eventos que se van a presentar en las diferentes regiones, porque estábamos diciendo que desafortunadamente la independencia de Henao, la historia de la independencia de Henao y Arrula nos enseñó los mismos detalles a las mismas personas de la misma manera. Lógicamente, muy importante, de pronto desde la élite criolla, escuchaba yo ahorita, pero también con el desconocimiento de aquellos sucesos que habían ocurrido desde los diferentes sitios, desde los diferentes puntos cardinales de nuestra región. La fase 3, conocida desde Santa Fe, desde Bogotá, desde el centralismo, allí nosotros tratamos de añadirle a esto una apropiación ya desde lo pedagógico a la historia. Los relatos con los que nos habían enseñado nuestra independencia habían estado sujetos a una serie de escogencias. En ellos se habían privilegiado ciertas zonas porque fueron las rutas donde pasaron las tropas libertadores y donde ocurrieron los acontecimientos más visibles. Y es por eso que los colombianos nos preguntábamos por los lugares de independencia y nos contaban solo lo que las ciudades protagónicas nos habían mostrado: Santa Fe, Tunja, Cartagena, Popayán. Pero ¿qué pasaba si pensábamos en la independencia más allá de los héroes y las batallas?
Seguramente nos encontraríamos con un inmenso descubrimiento, con una cantidad de vacíos y de historia que habían sido callados por mucho tiempo. Entonces, la tercera fase, que fue historia local y memoria plural, nos proponía construir historia de otras realidades. Esta investigación nos llevó a reconocer fuentes, muchas veces olvidadas, igualmente algunas desconocidas, pero igualmente importantes para cualquier investigador, rescatando de esta manera el valor de la oralidad, el valor de lo artístico, de las tradiciones, de las costumbres, de las canciones, de las leyendas, de las artesanías, de los museos y de todo lo que podía hablar por sí mismo de la región a la cual pertenecemos. Entonces allí el centro, nos centramos en Palmira. Comenzamos a trabajar ya desde el punto de vista de generar identidad, como dice nuestra segunda propuesta o la propuesta con la que llevamos al Colegio de Cárdenas al Foro Nacional de Competencias Ciudadanas, generar identidad frente al patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. Vuelvo y repito, ha sido realmente un laboratorio donde como docente he aprendido lo suficiente para entender que la historia corresponde a un enfoque privilegiado dentro de lo que es la pedagogía escolar, y si nosotros como docentes de ciencias sociales no nos metemos un poquito en este cuento, la clase seguirá siendo la misma clase aburridora, harta, que a los muchachos no les gusta, que no quieren, pero cuando hacen trabajo de campo, cuando hacen visitas, cuando entienden que detrás de un cuadro, de un museo, de una estatua hay toda una serie de acontecimientos, una serie de elementos que nos permiten desarrollar estas experiencias, es importante hacer. No, me parece que no deberíamos pasar por alto en la otra parte que estábamos diciendo, sin comentarles a qué se refirió el foro, fue precisamente a eso. Y quiero darles una buena noticia que para nosotros ha sido muy halagadora, es que de todas las experiencias que pasamos a Bogotá, vamos de dos en dos, ¿no? Entre las experiencias sectoriales y territoriales, algunas van por los departamentos, otras vamos por los municipios certificados. Más o menos se reúnen unas 400 experiencias. Solamente dentro de estas experiencias de competencias ciudadanas eligieron 16 a nivel nacional. Entonces podemos decir con mucho orgullo que Palmira tuvo una gran representación en los estudiantes, porque la propuesta que se está haciendo desde el semillero de historia, Semillas del Futuro se llama el proyecto, nació hace 10 años en la institución educativa María Antonia Penagos y hoy se articuló con el Colegio de Cárdenas, donde los estudiantes han sido receptivos. Estamos en un proceso de incorporación del proyecto porque realmente yo estoy nueva, entre comillas, en la institución, y entonces tratando de fortalecer la experiencia ya, pero los jóvenes han sido muy receptivos y hoy tenemos del semillero inclusive niñas que ya son universitarias y que todavía no dejan el semillero, todavía trabajan con nosotros, precisamente tratando de darle valor a esto que hemos tratado de hacer en el proceso. Yo quiero de manera muy sucinta darles la posibilidad de que les comenten en relación con el proyecto para finalizar nuestra presentación. Invitarlos a los compañeros de sociales, tenemos un trabajo grande por hacer, a mí me ha dado resultados, nos fue muy bien. La propuesta era la construcción de ciudadanía como un enfoque cardenalizo en la formación de identidad palmirana. Y ellos tienen un valor agregado, y es que se está trabajando por el reconocimiento del Cárdenas como patrimonio material e inmaterial. Material por la parte arquitectónica, y material ustedes saben porque ha sido bastante la educación en Palmira, un elemento más pues para tener en cuenta y para seguir fortaleciendo el tema de la historia. Listo, muy buenas tardes. Uno de los puntos del proyecto está la participación y el liderazgo. Como hemos estado muy enfocado en la historia, ya que todos los antepasados y todo eso tuvieron mucha participación en nuestro proceso de independencia y tantos otros procesos históricos. En el Cárdenas estamos resignificando el papel del personero y el vocero y todos estos organismos, que no sea simplemente que los pelados entiendan la democracia como el acto de elegir a estas personas a principio de año y olvidarse de la participación, ¿cierto? Sino que se vuelvan activos, críticos y analíticos en cuanto a todos estos temas. Actualmente estamos en un proyecto que lo queremos hacer algo macro, vinculación con estudiantes de la Universidad del Valle, la Nacional y los chicos del Consejo Municipal de Juventudes. Y pues en cuanto al orden de ideas,
es más que todo lo que se está haciendo, pero es un trabajo muy chévere, muy grande y que muy pronto conocerán los resultados. Buenas tardes. Este proyecto es institucional, está incluido en el proyecto educativo institucional de nuestra institución educativa. Desarrollamos las competencias cognitivas, que es que nuestros compañeros aprendan a dialogar antes de agredirse. O sea, que entre ellos dos, si hay un problema menor, traten de solucionarlo sin la presencia del docente. Ya sería la otra competencia, que es la sentimental, que se controle la ira, que no reaccione de una forma agresiva contra la persona que le esté cometiendo la falta. Y si eso persiste, tendremos las entidades públicas, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la ICAI, y ya con los docentes ya para solucionar el problema. Buenas tardes. En la institución educativa Cárdenas Centro ya se vienen fomentando otros proyectos como lo es, primero, que es el gobierno escolar, que ya lo explicó ya el compañero Luis Felipe Campos. Otro, que es el proyecto PRAES, que ya es de carácter ambiental, de que ya está buscando de que los mismos estudiantes ya se concienticen de que todos estamos dañando todo nuestro medio ambiente. Entonces debemos que luchar para cuidar el agua, para no contaminarla. Otra cosa que es no botar todos los papeles al piso, entre otros. Otro, que es de la integración Sena Media, que ya se hace con los estudiantes del grado 10º y del grado 11 del colegio, donde los estudiantes ya del grado 10º ya ven toda la parte teórica, y cuando pasamos a 11 ya entramos ya en lo que es todas nuestras horas prácticas, que ya nos forman como unas personas competentes ya en este contexto que ya estamos viendo lo del desempleo, lo del bajo nivel académico de que están obteniendo todos los bachilleres en este momento. Otro proyecto de que ya es el aprovechamiento del tiempo libre, de que ya es que la institución educativa ya está manejando unos proyectos de que informan de que los mismos estudiantes en su tiempo libre ya se estén dedicando ya en lo que es estudiar, como lo que es lo del SENA. Otros que ya esté como en la parte musical, como es ya la banda de la institución, y otro que ya es con el deporte. Por ejemplo, en este momento tenemos un campeón mundial de patinaje que en ese momento está en grado 11, que se llama ya Manuel Saavedra. También tenemos un campeón de toda Colombia de ajedrez, que en este mes ya estará viajando a Eslovenia para el mundial. Otro, que es ya la educación para la sexualidad, de que ya educa ya a todos los jóvenes en un proyecto, ya en una problemática, que ya lo que estos los embarazos precoces, y eso es lo que busca la institución, que todos los estudiantes comprendan de que en ese momento es mejor estudiar que estar cuidando hijos. Muchas gracias. Buenas tardes. Nuestro proyecto trabaja arduamente en la construcción y formación de la identidad histórica y cultural de los palmiranos. Para eso forma niños, niñas, jóvenes a través de una nueva forma de ver y reconocer nuestra historia local. También busca formar actores comunicacionales y actores de cambio
que generen una transformación social y una nueva conciencia histórica dentro de nuestros jóvenes. Pues nosotros como proyecto queremos eliminar los vacíos históricos y las rupturas históricas que existen entre los jóvenes actualmente, puesto que vemos que en las instituciones educativas no se abarca en toda su complejidad el tema histórico. Por eso nuestro proyecto nos vincula directamente con espacios de participación real, con grupos de investigación y busca formarnos integralmente. Para esto actualmente nos encontramos realizando 2 diplomados, uno en Historia Regional del Valle del Cauca a través de la Universidad del Valle y otro en Tópicos en Antropología en la Universidad Nacional Seccional Palmira. También nos involucra con distintos actores de la sociedad como son historiadores, sociólogos, psicólogos, abogados, etc. Esto nos muestra una nueva forma de aprender historia de manera más participativa y más real. También como proyecto buscamos generar un cambio de actitud y de conciencia de los jóvenes dentro del aula de clase, puesto que si tomamos como punto de partida que la historia puede ser utilizada como una dinámica de transformación social, podemos generar un cambio. La historia como tal puede ser utilizada a favor si entendemos que los jóvenes, cuando conocen su pasado, pueden entender su presente y construir su futuro de manera positiva. Nuestro reto actualmente es articular el mayor número posible de instituciones educativas y ser formados de manera adecuada, puesto que nosotros cumplimos un rol actualmente que es liderar a unos chicos que son chicos de primaria, son el semillerito de nuestro proyecto. Nuestro rol como jóvenes es invitarlos a conocer de manera adecuada la historia. Si logramos esto, podemos construir generaciones siguientes de jóvenes interesados por la historia, que estarán enmarcados en un contexto de amor y respeto dentro de su ciudad. También podemos generar actualmente un cambio nosotros como actores de cambio dentro de la sociedad. Gracias. Buenas tardes. Ahora desde la parte como de la universidad, ahora que pertenezco a la universidad, me he dado cuenta que el proyecto me ha servido muchísimo, ya que tengo como las bases para investigar. De eso se trata en la universidad, ¿no? De ir más allá. No es como en el colegio que te daban todo y ya, es buscar en internet y ahí te aparece todo. Ahora es investigar, preguntar, como lo decía la profesora con todo lo del proceso del bicentenario. Todo esto me ayudó y me está sirviendo mucho. Por otra parte, me he dado cuenta que los jóvenes de los universitarios no conocen su historia, no son de aquí de Palmira y no saben lo que pasó en el Parque de la Factoría, no saben nada de sus orígenes. Es muy cómico porque ahora que llegamos de Bogotá me preguntan ¿y qué es lo que hacen allá? O sea, ¿qué fuiste? Entonces les comento un poco de lo que hicimos y me dicen ¿y qué más hicieron? ¿Y eso para qué sirve? Entonces están como cerrados, no saben la importancia de mezclarnos con un mundo, de mezclarnos con gente pues, profesionales que te ayudan de alguna manera a enfrentarte a un mundo, a salir después de que te gradúes a un mundo laboral, no solo quedarnos como en el aula de clases, sino de podernos compartir con personas mayores y que no te sientas tan mal de bueno, es que yo no sé nada. Para eso está, para enseñarnos y ayudarnos. Ahora como semillero de la academia doy testimonio de eso, de que ya no son como los señores adultos de la academia, que bueno, qué pereza eso. Todo el mundo me dice, ¿vos para qué vas allá? Qué pereza. Y yo, no, es que es bueno, ya que, o sea, se rompe como esa brecha generacional de que están los señores ya abogados de que ya cumplieron su rol, ¿no? Nos ayudan y esto es muy bueno. Gracias. Yo pienso que de una manera muy breve ya se dieron cuenta los estudiantes a través de sus participaciones. Hoy en día el semillero del futuro, semillas del futuro, constituyen el semillero de la Academia de Historia.
La idea es que ya que se encuentran aquí varios compañeros de varias instituciones educativas, invitarlos a que los manden los niños, los jóvenes, para comenzar a hacer un trabajo que ya se viene haciendo de una manera dinámica, de una manera activa, y donde estamos tratando precisamente de fortalecer todos estos principios de los cuales estábamos hablando. Ellos se han referido a varios elementos importantes que tienen que ver con las competencias ciudadanas, que fue el eje central del Foro Nacional, donde el problema grave por excelencia es la falta de corresponsabilidad, de compromiso, la falta de transversalidad y de inclusión en unas relaciones que deberíamos estar manejando entre las instituciones educativas para prevenir problemas tan graves como es el acoso escolar. El tema por excelencia fue el acoso escolar, y es bueno que nosotros también comencemos a tocarnos, que los muchachos estén haciendo cosas importantes, que estén creciendo como seres humanos, que estén generando conocimiento y que no estén metidos en tanto problema donde todos los días nosotros vemos que ese es un problema a nivel mundial, ¿no? Hubo una propuesta de Finlandia con un programa de Estado sobre el programa Kiva de acoso escolar, que de pronto va a ser una de las propuestas en este proyecto de ley para el próximo año. Según el presidente Santos, se aprobó, y todos estaremos trabajando competencias ciudadanas desde la escuela, desde la universidad, desde la empresa privada, pública, y desde todas las entidades y de todos los actores sociales que podemos participar de una u otra forma en la formación para la ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Vemos cómo ese trabajo incansable de, no una profesora, digamos que es una maestra, ese sería un término que la definiría perfectamente de acuerdo a lo que nos ha contado. Felicitarle, yo creo que ese aplauso debe ser más fuerte, porque ella, primero, no solamente asume, hablaba yo con Harold Bastidas ahí, con el maestro Harold, no solamente asume el rol de, digamos, de mamá, sino de madre, formadora, de la que fija parámetros para evolucionar en la familia, en esa familia coetánea que ella tiene con esos múltiples hijos de diversas edades, en esa institución educativa tan importante y que, como lo decíamos, es patrimonio de los palmiranos y vallecaucanos. Así que a los jóvenes de la Academia de Historia también hemos hecho un aplauso muy grande, porque han decidido decir presente en esos procesos formativos, en esos procesos que salen del aula, que, como decía, la niña les va a servir mucho en su formación como profesionales, y que un estudiante que tenga características de investigador siempre va a tener que ser tenido en cuenta y va a tener que evolucionar de manera positiva en los retos que la vida diaria le presente. Va a ser un inquieto por naturaleza, y eso es muy importante, poder saber plantear esas preguntas, esos interrogantes de investigación, y sobre todo tratar de resolverlos para hacer de nuestra sociedad una sociedad con mucho más futuro y con cosas altamente positivas. Así que mil gracias. Si ustedes tienen algunas preguntas para ellos, pues queremos que las puedan hacer en este momento para que después le demos paso a su siguiente conferencia. Profesora Arana, adelante. Vamos a pasarle el micrófono a él para que pueda interactuar con nosotros. A ella le pasamos el micrófono inalámbrico. De manera breve, profe, para que podamos entonces continuar, que tenemos que irnos para el otro auditorio. Muchas gracias, lo que dure el bolero. Muchas gracias, profesora. Pero me queda una preocupación con estos jóvenes. En América Latina se está dando un fenómeno que se llaman los nanis. Los nanis son 120 millones de jóvenes menores de 20 años que no tienen acceso a la universidad, ni pública ni privada. Los nanis no tienen tampoco acceso al trabajo, al empleo. Y da pena que en Palmira tienen que haber nanis. Si en América Latina los hay, en Palmira tiene que haberlo. Y hago un llamado a los académicos universitarios. Ojalá mañana pudiéramos tener aquí algunos ejemplares del periódico de la Universidad de Minas, de la de Antioquia, de la Nacional de Medellín. Hay un periódico circulando, el número 1, donde el doctor Mantilla, el rector, expresa que en una reunión de rectores de universidades públicas le preocupaba que en Colombia han aumentado los posgrados, los doctorados, pero la base, o sea, donde llegan estos jóvenes que están aquí, donde van a llegar por esos cupos, nanay cucas. 380.000 estudiantes de la Universidad Autónoma de México, 280.000 en la UBA, y no había una cifra en el artículo sobre Colombia.
mucho doctorado, pero en la base, o sea, para los que no tienen posibilidad ni de empleo ni de trabajo, que son muchos, 120 millones es mucho en América Latina, son jefes de maras, jefes de favelas, y escenarios históricos permiten que países como Francia la educación pública sea gratuita y la universitaria, y en Colombia se está mermando, no llega sino como al 48% en el caso de la nacional, la inversión pública en educación superior. ¿Qué diremos de este tipo de educación? Entonces, ¿hacia dónde van estos jóvenes? Me queda esa duda. Felicitaciones por el trabajo, y esta bodega tiene su historia. Yo decía, el ferrocarril, el grupo del ferrocarril tiene que conformarse, porque da tristeza que en este momento que hay una secretaria de Cultura y Turismo, este auditorio y esta antigua estación esté tan deteriorada y esté en otros usos. Esto es un monumento histórico, que aquí nació un museo, pero Palmira da como para 6 o 7 museos, y termino diciendo, la ceiba del Colegio Cárdenas tiene que ser un hito histórico en muchas cosas. Muchas gracias. Si la profe quiere aportar algo al respecto. Pues sí, tiene toda la razón, y créanme que es la preocupación de todos. Dentro de las dificultades que hemos tenido para la continuidad del proyecto es esa, la falta de apropiación de algunas entidades, de las instituciones. Es triste decirlo, pero allá estábamos nosotros, pues no digo como los huerfanitos, porque entre otras cosas la propuesta en la rueda de experiencias que estuvimos fue la que más gustó, pero qué bueno uno poder haber llevado, como yo vi en otros colegios, por lo menos desde la Secretaría de Educación, había pendones, había una cantidad de elementos, había periódicos, había revistas, había una cantidad de cosas. Yo sí quiero agradecerle públicamente a la Academia de Historia, de la cual soy parte, que me haya acogido con este grupo de chicos, porque no había encontrado realmente el apoyo real de una organización o de una entidad que realmente se interesara por esta parte, porque créanme que es la preocupación de todos. Se necesita realmente la participación de todos los actores sociales, como le decía, porque uno de los principales problemas es eso: los muchachos salen de 11 y es la falta de oportunidades. Allá estuvo la directora de EFES a nivel nacional, hizo un reporte ahorita sobre las pruebas saber el 25 de octubre, solamente en competencias ciudadanas, y créanme que de pronto entre varios países, Chile, Argentina, México, Costa Rica, unos centroamericanos, y nosotros en los estándares de competencias ciudadanas estábamos como con los promedios más bajitos. Eso ya de por sí es preocupante, y preocupante porque sí, las políticas son muchas, pero en la propuesta se necesitan recursos, se necesita apoyo, se necesita una cantidad de elementos para que realmente este tipo de proyectos puedan surgir. En los mismos colegios inclusive a veces tenemos dificultades, ¿no? Afortunadamente estoy en una institución donde el apoyo es invaluable, nos han tendido la mano, a los muchachos se les ha brindado los espacios, y de todas maneras ellos están en una parte, una formación autodidacta, porque todo lo que genera el diplomado que están haciendo con nosotros, con la Universidad Nacional, y eso es tiempo de ellos, que han querido invertir precisamente para seguir trabajando en esto del conocimiento. ¿Listo? Sí, podríamos decir que ellos van hasta donde sus límites de su imaginación se